Bienvenidos un día a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo porque hoy vamos a hablar de algo que su copyright que les tiene a todos con el corazo superíndice 3n en un pu más menos o su, lo adivinaron, vamos a meternos de lleno en la relación superíndice 3n de Yaman y Demet. Específicamente vamos a explorar las tensiones, los rumores, las indirectas. Todo. Porque hoy vamos a intentar descentrar más menos arcu copyright pa su superíndice 3 realmente de true SDCU maras, Q copyright llevu superíndice 3 a llaman a, digamos, explotar, y CU superíndice 3 mo afectu superíndice 3 esto a su convivencia con Demet. Pero antes de que nos sumerjamos en este drama turco que tanto nos gusta, quiero recordarles que si aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto. Ganlo. Asu no se perderú en ninguno de mis vídeos llenos de chismecito, teorías locas y mucho amor por las series turcas. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Ahora vamos al grano. Todos, absolutamente todos, quedamos cautivados con la química explosiva entre Yaman y Demet en Erkenci-Quay. Era palpable, visible, casi tangible. La serie fue un U con diéresis copyright sito arrollador y gran parte de ese U con diéresis copyright sito se atribuye superíndice 3 a la conexión superíndice 3n innegable entre ellos. Los fanúlticos, por supuesto, no tardaron en sipearlos con todas sus fuerzas. Querían que Khan y Sanem, que Yaman y Demet, fueran la misma persona, que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. El fervor era ensordecedor, y la serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, impulsando la popularidad del drama turco a niveles nunca antes vistos. Y claro, los rumores empezaron a volar. Se les veo a juntos fuera del set compartiendo risas, miradas. Todo alimentaba la ilusión superíndice 3n de una relación superíndice 3n. Las fotos paparazzi y los vídeos filtrados, los testimonios de supuestos insiders de la producción superíndice 3n. Cada pequeño más menos o detalle era analizado con lupa, buscando la confirmación superíndice 3n del romance son más menos ado. Cada sonrisa compartida era interpretada como una prueba de amor, cada mirada como una declaración superíndice 3n silenciosa. La prensa del corazo superíndice 3n se frotaba las manos, alimentando la maquinaria del rumor y la especulación superíndice 3n. Tanto Yaman como Demet eran muy cuidadosos con sus respuestas en las entrevistas. Evadúan las preguntas directas, mantenuan un aura de misterio que en lugar de aclarar la situación superíndice 3n, la aqua unmu, es intrigante. Jugaban al despiste alimentando la fantasía de sus seguidores sin confirmar ni negar nada. Era una estrategia inteligente sin duda, que mantenía la atención superíndice 3n centrada en la serie y en su relación superíndice 3n, aunque fuera una relación superíndice 3n imaginaria. Pero como todo juego peligroso, las consecuencias podían ser devastadoras. Esto, obviamente, generó superíndice 3 una presión superíndice 3n inmensa sobre ambos. Imaginen por un segundo estar en sus zapatos. Todos los días miles, millones de personas analizando cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras, esperando una seu más menos al que confirmara el romance. Las redes sociales estallaban con comentarios, teorías y peticiones. Cada publicación superíndice 3n era interpretada como un mensaje oculto, cada me gusta como una confesión de amor. La privacidad era un lujo inalcanzable y la línea entre la vida personal y la profesional se difuminaba peligrosamente. Pero a medida que pasaba el tiempo, la situación superíndice 3n comenzó superíndice 3 a tomar un giro inesperado. Empezaron a surgir rumores de tensiones en el set pequeño más menos as discusiones, miradas fruas, una distancia palpable que se notaba incluso en las escenas románticas. Los fanúlticos observadores empezaron a notar la diferencia, a sentir que algo no estaba bien. Las teorías conspirativas empezaron a florecer, alimentadas por la falta de información superíndice 3n oficial. La burbuja de ilusión superíndice 3n empezaba a desinflarse, dejando al descubierto una realidad mucho compleja y dolorosa. Y entonces llegamos al punto crucial, la explosión superíndice 3n de Yaman. Este es el momento que todos recuerdan, el punto de inflexión superíndice 3n que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright es en la relación superíndice 3n de los protagonistas. El momento en que la tensión superíndice 3n acumulada estalló superíndice 3 en 1000 pedazos, dejando al descubierto las grietas de una relación superíndice 3n que para muchos, ya estaba condenada al fracaso.
No hay una versión superíndice 3n oficial y confirmada de lo que realmente sucedió superíndice 3, pero las teorías son muchas. Se tejieron historias de todo tipo, algunas más creíbles que otras, pero todas coincidentes en un punto: la situación superíndice 3n era insostenible. Se habló superíndice 3 de gritos, de lugrimas, de portazos y de silencios que lo decuan todo. Algunos dicen que la presión superíndice 3n medio tica era insoportable, que Yaman se sentía acorralado por las expectativas del público y la constante vigilancia de la prensa. Se sentía como un leu superíndice 3n enjaulado, incapaz de escapar de la voracidad de los medios y de las exigencias de sus seguidores. Esta teoría se basa en la personalidad de Yaman, conocido por su carácter fuerte y su aversión superíndice 3n a la invasión superíndice 3n de su privacidad. Otros apuntan a diferencias creativas, a desacuerdos sobre la dirección superíndice 3n que estaba tomando la serie. La lucha por el control creativo, las discrepancias sobre el desarrollo de los personajes y las tensiones con el equipo de producción superíndice 3n pudieron haber contribuido a la explosión superíndice 3n. Se sabe que Yaman es un actor comprometido y apasionado, con ideas claras sobre su trabajo, lo que pudo haber generado roces con otros miembros del equipo. Incluso hay quienes sugieren que hubo un conflicto personal entre ellos, un malentendido que escaló superíndice 3 hasta convertirse en una situación superíndice 3n insostenible. Esta es la teoría mu controvertida y la que mu morbo genera, pero también copyright en la mu difícil de verificar. Se habló superíndice 3 de celos, de infidelidades, de secretos inconfesables y de traiciones imperdonables. Pero como suele suceder en estos casos, la verdad permanece oculta tras un velo de misterio y especulación superíndice 3n. Lo cierto es que Yaman en un momento dado pareció superíndice 3 llegar a su límite. Empezó superíndice 3 a mostrarse mu distante, mu irritable. Se le notaba incu superíndice 3 modo en las entrevistas, evitaba el contacto visual con Demet y sus respuestas se volvieron cortantes y fruas. Su lenguaje corporal lo delataba, mostrando una incomodidad y una tensión superíndice 3n que no pudo ocultar. Y por supuesto, esto se tradujo en el ambiente del set. Las fuentes cercanas a la producción superíndice 3n hablaban de un ambiente tenso, de silencios incu superíndice 3 modos y de un palpable distanciamiento entre los protagonistas. Los abrazos ya no eran lidos, las risas ya no eran sinceras y las miradas ya no eran las mismas. La magia había desaparecido, dejando tras de su un ambiente frío y hostil. La convivencia obviamente se hizo difícil. Imaginen tener que interpretar escenas románticas con alguien con quien no te diriges la palabra fuera del set. Imaginen tener que fingir amor cuando en realidad sientes frustración superíndice 3n o incluso resentimiento. Era una situación superíndice 3n insostenible que afectaba la calidad del trabajo y por supuesto, la salud mental de ambos. La presión superíndice 3n era inmensa, y el desgaste emocional era evidente. Pero QU Copyright fue lo que realmente detonó superíndice 3 todo. A QU es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Las teorías se multiplican, cada una mu elaborada y fantasiosa que la anterior. Pero en el fondo todas buscan una respuesta a la misma pregunta: QU Copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3 entre Yaman y Demet. Algunos dicen que fue una declaración superíndice 3n de Demet en una entrevista, una frase malinterpretada que enfureció superíndice 3 a Yaman. Una palabra fuera de lugar, un comentario desafortunado o una simple mala interpretación superíndice 3n pudieron haber sido la chispa que encendió superíndice 3 la mecha. En un ambiente tan tenso y cargado de emociones, cualquier pequeño más menos o detalle podía desencadenar una reacción superíndice 3n desproporcionada. Otros apuntan a una discusión superíndice 3n acalorada en el set, un intercambio de palabras fuertes que dejó superíndice 3 heridas profundas. El estru copyright ese del trabajo, la presión superíndice 3n de los plazos y las diferencias de opinión superíndice 3n pudieron haber desembocado en una confrontación superíndice 3n explosiva. En un ambiente de alta presión superíndice 3n, las discusiones son inevitables, pero algunas pueden dejar cicatrices imborrables. Incluso hay quienes sugieren que fue una tercera persona la que sembró superíndice 3 la discordia entre ellos. Un amigo celoso, un ex resentido o un simple chismoso pudieron haber envenenado la relación superíndice 3n con rumores y mentiras. La envidia y la malicia son armas poderosas, capaces de destruir incluso las relaciones mu su superíndice 3 lidas. Sea cual sea la verdad,
lo cierto es que la relación superíndice 3n entre Yaman y Demet se resquebrajó superíndice 3. La magia desapareció superíndice 3 y la convivencia se convirtió superíndice 3 en una pesadilla. El amor, la pasión superíndice 3n y la complicidad dieron paso al resentimiento, la frustración superíndice 3n y el silencio. La ilusión superíndice 3n de un romance perfecto se desvaneció superíndice 3 como un espejismo en el desierto. Y esto inevitablemente afectó superíndice 3 el final de Erkenci Kwai. Si bien la serie terminó superíndice 3 con un final feliz para Kan y Sanem, muchos sintieron que faltaba algo. Que la Kumika no era la misma, que la pasión superíndice 3 en ese agua apagado. La chispa que agua encendido la pantalla se agua extinguido, dejando tras de su una sensación superíndice 3n de vacuo y decepción superíndice 3n. Y es que por mucho que intentaran disimular, la tensión superíndice 3n entre Yaman y Demet era evidente. Sus actuaciones perdieron intensidad, sus miradas perdieron brillo y sus abrazos perdieron calidez. La magia que los había convertido en una pareja IQ superíndice 3 Nika se había desvanecido, dejando al descubierto la frialdad y el distanciamiento que reinaban en el set. Después copyright S de Erkenci Kwai, cada uno siguió superíndice 3 su propio camino. Yaman se alejó superíndice 3 un tiempo de la televisión superíndice 3n, se dedicó superíndice 3 a proyectos personales y buscó superíndice 3 nuevos horizontes. Se refugió superíndice 3 en la soledad y el silencio, buscando la paz y la tranquilidad que había perdido. Necesitaba tiempo para sanar sus heridas, para reflexionar sobre lo sucedido y para encontrar un nuevo camino. Demet por su parte continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos en otras series y se consolidó superíndice 3 como una de las actrices S populares de Turquía. Demostró superíndice 3 su talento y versatilidad en diferentes papeles, consolidando su posición superíndice 3n como una de las actrices S queridas por el público. Se convirtió superíndice 3 en un símbolo de superación superíndice 3n y perseverancia, demostrando que se puede seguir adelante incluso después copyright S de una experiencia dolorosa. Pero la pregunta sigue en el aire, ¿alguna vez volveremos a verlos juntos en la pantalla? Es difícil saberlo. El tiempo cura muchas heridas, pero también copyright N deja cicatrices. Las heridas emocionales pueden tardar aún más menos en sanar, y las cicatrices pueden recordarnos constantemente el dolor del pasado. Q copyright N sabe si Albuenedua Yaman y Demet logren superar sus diferencias y reencontrar esa magia que tanto nos cautivó superíndice 3. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir más menos ando con un reencuentro con la esperanza de que el amor y la amistad puedan triunfar sobre el resentimiento y el dolor. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo individual y recordando con nostalgia aquellos tiempos en los que Kan y Sanem nos acuan más menos ar con el amor verdadero. Podemos revivir los momentos mágicos de Erkenci Kwai, recordando las risas, los abrazos y las miradas que nos hicieron creer en el amor a primera vista. Y podemos seguir debatiendo, teorizando y analizando cada detalle de su relación superíndice 3n, porque al final, eso es lo que nos gusta, el drama, la pasión superíndice 3n y el misterio que rodea a las estrellas de nuestras series favoritas. El chismecito, las teorías locas y el amor por las series turcas son parte de nuestra pasión superíndice 3n, y no estamos dispuestas a renunciar a ellos. Y ahora, para recapitular un poco, vimos CEU superíndice 3 mola presiu superíndice 3n medio tica. Los rumores de romance y las posibles diferencias personales llevaron a una tensión superíndice 3n palpable entre Yaman y Demet durante la grabación superíndice 3n de Erkenci Kwai. Esta tensión superíndice 3n culminó superíndice 3 en lo que podemos llamar la explosión superíndice 3n de Yaman, lo que afectó superíndice 3 la convivencia y posiblemente el final de la serie. Aunque no sabemos los detalles exactos de lo sucedido, es evidente que la relación superíndice 3n entre ambos se vio afectada de manera significativa. La Kumika se desvaneció superíndice 3, la magia desapareció superíndice 3 y la ilusión superíndice 3n de un romance perfecto se hizo aún más menos ICOS. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya ayudado a entender un poco mejor lo que pudo haber pasado entre Yaman y Demet. Recuerden que todo esto son teorías basadas en información superíndice 3n publica y rumores. Asu que tu superíndice 3 menlo con pinzas y no se crean todo lo que leen por internet. Ahora quiero leerlos en los comentarios. ¿Qué copyright opinan ustedes?
CUL creen que fue la verdadera razón superíndice 3N de la tensión superíndice 3N entre Yaman y Demet. ¿Creen que algún día volveremos a verlos juntos en la pantalla? Du copyright genme saber sus teorías y sus opiniones. Me encanta leerlos y responder a sus comentarios. Asu que no se corten y du copyright genme sus impresiones. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Me ayudan un montón superíndice 3N. Y recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, mis amores, que el chisme es bueno, pero con moderación superíndice 3N. Cara guiño.